tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el proceso electoral en los Estados Unidos y el impacto en nuestra América Latina con el analista político Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Un tremendo gusto estar aquí en Telesur. Patricio, ¿qué es lo más insólito, qué es lo más inusual que puedes detectar en este proceso electoral en los Estados Unidos? Yo diría que un tema incluso rayando en lo filosófico. Ha habido, diría, este surgimiento de una campaña excéntrica, atípica, que es el caso de Donald Trump, y que yo diría que está quebrando con un cúmulo de valores que uno sentía que eran permanentes para la cultura de los Estados Unidos. Estoy hablando de... Porque una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y su política exterior, y otros son ciertos valores nobles que yo diría que yacen aún en la cultura de los Estados Unidos y que tienen que ver con la tolerancia, con, la intolerancia a la discriminación, el hecho de alabar la diversidad cultural, social, el hecho de respetar a las mujeres, de respetar a la religión musulmana y a todas las religiones. Y yo diría que Trump peligrosamente está rompiendo con esos valores que considerábamos fundamentales y que se reflejan un poco en el 40% de apoyo que este candidato tiene, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí extremadamente preocupante. Ahora, lo que están leyendo muchos analistas es que esto que se califica como xenofobia por estos analistas está siendo exacerbada por Trump y ha sido exacerbada por todo el Partido Republicano. Recuerdas Rubio, recuerdas Cruz, con el tema de los hispanos también. ¿Quiere decir que esa xenofobia está siendo exacerbada y está aumentada con estos candidatos o siempre estuvo presente y ahora ha salido claramente a la superficie? Yo diría que era distinto antes, porque hablábamos un poco, más que xenofobia, era una oposición al inmigrante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Es decir, cuál era, a juicio de los conservadores y republicanos, la mala influencia que los inmigrantes indocumentados tenían en el país, que afectaba el empleo de los estadounidenses, que podía, digamos, absorber algún gasto público del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo que ha hecho Trump ha ido ya a una xenofobia pura y cristalina y que no tiene nada que ver con lo económico, nada que ver con lo político. Acuérdate que la inauguración, digamos, de su oposición al mundo latino fue acusar a los mexicanos de ser criminales y violadores. Eso no tiene nada que ver con lo económico, no tiene nada que ver con lo político, tiene que ver con lo ideológico, con lo xenofóbico puro. Y en ese sentido Trump, yo diría que ha empujado al Partido Republicano aún mucho más hacia la derecha, y ese es el peligro un poco, digamos, de lo que puede pasar en noviembre de este año, la eventualidad de que él sea el próximo presidente. ¿Qué va a pasar con los millones, los más de 11 millones de indocumentados? Y no solo ellos, todos los latinos que vivimos en los Estados Unidos, que sin duda vamos a ser un poco víctimas de un discurso que es muy cómodo ahora. Es muy cómodo ahora si lo hace un candidato de la manera pública que lo hace Trump, para el resto de la gente ofender o sentir xenofobia, un miedo irracional frente al inmigrante, ¿no? Para tratar de simplificar el panorama. Por un lado, entonces, tenemos a Trump. Por el otro, también lo que en inglés dicen un outsider, es decir, alguien que viene con un discurso completamente ajeno a lo que ha sido, digamos, el status quo, el establishment, como dice, que es el caso de Bernie Sanders, que en realidad no es un demócrata, toda la vida ha sido un senador independiente que se afilia al Partido Demócrata para participar en esta elección, pero que su discurso es prácticamente en contra del establishment, como lo fue, por lo menos en un principio, el de Trump. Claro. ¿Qué quiere decir que el electorado que está cansado de lo que son los políticos y la política tradicional? Fíjate que yo no concuerdo con eso. Fíjate que Sanders es percibido como una persona que es de la clase política. Él ha sido elegido, ha sido senador por décadas, es parte de una maraña política importante de los Estados Unidos. No concuerdo con ese análisis comparando a Trump con Sanders. Lo que ha hecho Sanders es que dentro del sistema político ha ejercido una disidencia importante. Ha protestado y se ha declarado, digamos, un militante socialista, socialdemócrata, que rompe un poco el discurso del establishment con un discurso fuertemente social y con valores positivos. No tiene nada que ver con Trump. Esa es una comparación que yo diría que es falsa, con la que no concuerdo, y que hay que tener cuidado con la simplificación que desde los medios de comunicación o desde ciertos analistas intentan un poco equiparar a Trump con Sanders, y en esa comparación yo creo que sale beneficiado a Trump, ¿no? Sanders tiene un discurso lógico fuerte, un fuerte componente social, y en ese sentido yo diría que
por algo tiene los niveles de favorabilidad más altos. Acuérdate que los peores son de Trump y Hillary Clinton, y el mejor índice de favorabilidad es justamente el de Bernie Sanders, y yo creo que el que la gente ha sintonizado con un discurso racional, realista, y que tiene que ver un poco con la justicia social que este país necesita, ¿no? También lo que quieren presentar los analistas es que Hillary Clinton representa el tercer mandato de Obama, es el status quo, es el establishment, es más de lo mismo, y como tú decías muy bien, los niveles de poco favorabilidad, o es decir, de imagen negativa en el caso de Trump y en el caso de Clinton superan el 50%. Claro, exactamente. Es decir, sale Bernie Sanders y dice, yo no quisiera que el electorado de los Estados Unidos tengan que elegir entre el peor de dos males. Claro. Obviamente le cayeron porque decían, usted está calificando a su compañera de partido, que es uno de los males, pero el tema es, ¿qué está pasando que el electorado ni siquiera considera que está votando a favor de alguien? Bueno, tiene que ver un poco con la historia previa, ¿no? Hillary Clinton efectivamente viene con una oposición importante del pueblo de los Estados Unidos, un poco arrastrándose de lo que pasó con su esposo. Ese es el problema con las dinastías políticas, ¿no? Que tú eres un poco víctima de tu propia historia familiar, y en este caso Hillary Clinton curiosamente no cuenta con un apoyo fuerte del resto de la población, ni siquiera cuenta con un apoyo irrestricto de las mujeres, y ese es un tema grave, o sea, es un voto fundamental. Se supone que Donald Trump no puede ganar la elección de la presidencia de los Estados Unidos sin el voto de las minorías, sin las mujeres, sin el voto afroestadounidense, sin el voto latino. Pero es muy grave entonces que la propia Hillary Clinton, como la única mujer de las últimas décadas que es candidata presidencial, que no pueda captar ese voto importantísimo. Y yo diría que en ese sentido es una campaña un poco desesperada y está intentando un poco mejorar su imagen pública, porque hasta ahora todos los medios, acuérdate, los que vivimos en los Estados Unidos, podemos ver especialmente algunas cadenas como CNN, Fox News, hay una preponderancia al tema Trump todo el día, y en desmedro de Hillary Clinton, y mucho más en desmedro de Bernie Sanders, que no es cubierto al mismo nivel, cuyos discursos no son transmitidos día a día. Entonces, sin duda que hay una campaña mediática, digamos, que perjudica al senador Sanders, ¿no? Precisamente, hay una lectura, y es, Estados Unidos tiene, en definitiva, en estos medios hegemónicos de televisión fundamentalmente, pero también la prensa, en manos de 6 grandes corporaciones. Es decir, esas 6 grandes corporaciones controlan el 94% de la agenda informativa a la que están expuestos los estadounidenses. Y claramente las denuncias, por ejemplo, de Sanders, es que le están dando una visibilidad, ya sea a Trump y a Hillary Clinton, muchísimo mayor que él. Es decir, están ya, te pregunto, digitando estos medios que son un brazo extendido de las corporaciones para muchos, entre quienes hay que elegir sí o sí, aunque Sanders hace un año no lo conocía nadie, y en un año aún luchando a pulso ha logrado prácticamente empatarle y en algunos casos ganarle a estos dos en cuanto a preferencias. Sí, o sea, es sin duda un milagro político lo que ha pasado con Sanders, porque se ha enfrentado no solo contra el establishment demócrata, del Partido Demócrata, contra los republicanos, pero principalmente contra una ausencia de cobertura mediática al mismo nivel que tiene, por ejemplo, Trump. Es increíble la cantidad de publicidad gratis y de promoción que tiene el candidato Trump en comparación con Bernie Sanders y con la propia Hillary Clinton. Es impresionante. Sin duda que eso es un factor político que no se percibe un poco fuera de los Estados Unidos, pero para los que estamos acá podemos captar que sin duda que hay una censura o una autocensura con respecto al tema del candidato Sanders. Yo creo que principalmente por el hecho de que se ha declarado socialista y por el hecho porque rompe este modelo hegemónico tanto comunicacional como político, y eso lo ha perjudicado de una manera importante. Muy cortito entonces, Patricio. Entonces, ¿qué habla de la democracia de Estados Unidos cuando un candidato que presenta una alternativa de alguna forma lo margina su propio partido, el establishment y los medios de comunicación al servicio del establishment? ¿Cuán democrático es este proceso? Yo califico a la democracia de los Estados Unidos no solamente como democracia, sino que con un apellido. Es democracia financiera, es democracia
relacionado con cuál es la cuenta bancaria de cada candidato, cuánto puede recolectar entre los empresarios, cuánto puede recolectar entre la gente. Fíjate que es un elemento importantísimo de toda la campaña, no solamente el tema programático de la campaña, de los temas institucionales, del futuro del país, sino que es tema mediático, cuánto dinero está juntando cada candidato, como si ese fuera un valor fundamental de la democracia. Y yo creo que es una distorsión extremadamente peligrosa. Sanders ha podido incluso usar eso a su favor, diciendo, en mi caso, ninguno de los donantes supera $20-30 en comparación con los otros candidatos. Acuérdate, hay una nueva ley que no da límite a la cantidad de dinero que las empresas, especialmente las empresas, pueden aportar a las campañas, y yo diría que eso es una distorsión grave de la democracia. No es una democracia plena, sin duda. Patricio, te invito a hacer una pequeña pausa. Seguimos conversando entonces con Patricio Zamorano, analista político y también director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre el proceso electoral de los Estados Unidos y el impacto que tendrá en nuestra América Latina. Ya volvemos. Estamos conversando con Patricio Zamorano, director ejecutivo de Infoaméricas.info y analista político. Patricio, ¿dónde está nuestra América Latina o no en la agenda de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos? Bueno, yo diría que está bastante simplificada, para bien o para mal. Podría ser incluso para bien el hecho de que Estados Unidos en los últimos años no se ha metido mucho con América Latina, y yo creo que eso ha sido beneficioso. Si vemos un poco la agenda del presidente Obama, lo más importante e impactante de estos últimos años ha sido la recuperación de las relaciones diplomáticas con Cuba. Yo diría que eso ha sido un factor que ha cambiado un poco la agenda en el último tiempo, pero en términos de integración política, ideológica, yo creo que Estados Unidos ha estado un poco ausente, y se refleja un poco en lo que los candidatos han expresado, excepto el candidato Bernie Sanders. Yo diría que Trump se ha dedicado simplemente a ofender a cierto origen latino que vive en los Estados Unidos, los mexicanos, etcétera, etcétera. La candidata Hillary Clinton está bastante debilitada, puesto que como secretaria de Estado tuvo una influencia en cierta forma negativa en ciertos temas fundamentales, como por ejemplo el golpe de Estado en Honduras. Entonces yo diría que como candidatos están bastante debilitados en cuanto a la agenda programática con el continente, excepto Sanders, que se ha preocupado, digamos, de entrevistarse con los medios, de traspasar la frontera del idioma y de plantear temas importantes que tengan que ver con América Latina. Una vez, acuérdate, en uno de los debates, nombró de manera bastante crítica la relación que Hillary Clinton y ahora Trump querían hacer con Henry Kissinger, que le ha hecho mucho daño a América Latina. Que lo tomaban como consejero. Exactamente. Imagínate, y Sanders citó el tema de Allende, la intervención clandestina de la CIA a mano de las políticas de Henry Kissinger y Nixon en el Chile de Allende. Sanders lo dijo claramente. El resto de los candidatos yo diría que son muy débiles en general en el tema de América Latina. Hemos escuchado respecto indirectamente a América Latina, está el tema de la inmigración, no tan indirectamente porque en el caso de Bernie Sanders, él habla a favor de una reforma migratoria amplia. Y también en el caso de Donald Trump, él quiere construir un muro, sacar a los 11 millones de indocumentados, dejar entrar a algunos. En el caso, tú acuerdas de Cruz, ni siquiera quería dejar entrar a nadie. Es decir, el tema de la inmigración sería una relación que tiene que ver con el futuro de mucha gente en América Latina y dentro de Estados Unidos que vienen de América Latina. Exactamente, pero Donald Trump no ha hecho para nada un análisis ni serio, ni racional, ni basado en políticas públicas. Se ha basado en una reacción xenófoba, racista, contra los inmigrantes, y no ha logrado crear una buena política digamos, de largo plazo, que tampoco el presidente Obama la ha logrado hacer, y que tampoco que los republicanos, cuando estuvieron en el poder bajo George Bush, pudieron hacerla. Efectivamente, yo diría que ese es un tema totalmente abierto y está extremadamente politizado. No hay nada en ninguno, lamentablemente, excepto Sanders, que ha trazado líneas un poco más claras, pero tanto Hillary Clinton como Trump y los otros candidatos anteriores no plantearon ningún tipo de políticas públicas coherentes con respecto a la inmigración, que tú sabes que es un tema fundamental tanto para la economía nuestra, para la demografía y para otros factores políticos electorales de los Estados Unidos, ¿no? En el caso del Partido Republicano, ¿tú recuerdas los candidatos que representaban, digamos, lo que sean los principios fundamentales del Partido Republicano, que es, por ejemplo, el libre comercio, es lo que le llaman un partido conservador, que es, traducido al español, entre comillas, es de derecha o de extrema derecha? Ellos están precisamente a favor de estos tratados de libre comercio. Y sin embargo, sale Donald Trump, sale Bernie Sanders y cantinflea
Hillary Clinton con el libre comercio, porque fue quien también apoyó a través de su esposo también el NAFTA. Y entonces el tema del libre comercio lo plantean como algo negativo que ha dejado muchísima gente desempleada en los Estados Unidos, que no ha permitido que se aumente el salario mínimo, etcétera, etcétera. ¿Te llama la atención el enfoque que ha tenido el tema del libre comercio entre los candidatos? Lo que pasa es que es un poco confuso desde América Latina, y es bueno esta entrevista un poco para conversar sobre eso. El Partido Demócrata es uno de los que está en contra, por filosofía, del libre comercio o de establecer estos acuerdos de libre comercio con ciertos países. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata tiene vínculos fuertes con los sindicatos, que son bastante poderosos, han sido debilitados, pero todavía algunos tienen bastante fuerza. Entonces el Partido Demócrata, curiosamente, digamos, un poco confuso quizás, pero está en contra de ese tipo de acuerdos. No hacia el Partido Republicano, que tiende a impulsarlos. Yo diría que la contradicción importante ahí es ver un poco cuál es el discurso de Trump. Él es un empresario que se vanagloria, digamos, de su carácter pragmático, empresarial, del flujo de capitales, pero en términos del flujo humano, de la fuerza laboral, digamos, que fluye entre los países, con su posición anti-inmigración, es una contradicción vital, impresentable, aberrante y que no tiene sentido, ¿no? Ahora, el tema de América Latina en sí, mencionando a América Latina como región, como se escucha cuando están hablando sus discursos el Medio Oriente, Europa, ellos hablan así de sus grandes intereses estratégicos, no se menciona la palabra América Latina como región. Exactamente, está muy debilitado, excepto temas como los que te mencionabas tú, inmigración, narcotráfico, un poco el tema Cuba, que ha estado bastante importante porque es un tema de interés para muchos congresistas de los Estados Unidos, con la apertura que se ha hecho mutuamente entre el presidente Castro y el presidente Obama, pero fuera de eso hay una simplificación bastante importante. Vamos a ver cuál va a ser el impacto de esa simplificación, porque históricamente, para los que hemos estudiado toda la historia de las relaciones de América Latina con los Estados Unidos, cuando el país del norte está un poco más debilitado en su política exterior hacia América Latina, le va mejor al continente. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Te invito a hacer una nueva pausa entonces, Patricio. Estamos conversando con Patricio Zamorano. Él es el analista y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Estamos hablando sobre el proceso electoral de los Estados Unidos y también el impacto en nuestra América Latina. Ya volvemos. Estamos conversando con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el impacto en nuestra América Latina. Precisamente hablando de nuestra América Latina, Patricio, ¿qué es el panorama que encuentras? ¿Cómo analizas qué es la situación de nuestra América Latina? Y de alguna forma Estados Unidos siempre está directa o indirectamente presente en nuestra América Latina. Yo diría que ha sido una etapa complicada para muchos de los procesos progresistas que se iniciaron hace más de una década, sin duda. Ha afectado especialmente el tema Brasil y Venezuela, y donde los Estados Unidos, yo diría, no ha podido tener un rol preponderante como quisiera, ¿no? No lo ha tenido a través de la OEA. Hay que recordar que está fuera de la CELAC, fuera de UNASUR, y la mayoría de los procesos de diálogo interno, especialmente en Venezuela, se han dado al margen de la OEA. Las últimas declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, yo diría que lo han, digamos, sacado incluso aún más de la discusión interna. Se ha expresado de una manera bastante grosera contra un presidente elegido por el pueblo de Venezuela, que es el caso de Maduro, y el secretario general un poco ha hecho casi un ataque personal y personalizado, y que lo ha debilitado bastante, yo diría, como interlocutor de las Américas. Ya venía debilitada la OEA, pero con estas últimas declaraciones, sin duda que el foco de la atención para resolver los problemas del continente se debía hacia la CELAC, se debía hacia UNASUR, ¿no? Y repite un poco la gran discusión o la gran acusación que tuvo el presidente Fidel Castro hace muchos años. La OEA sigue siendo el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos para muchos, con esta extralimitación que acusan a Luis Almagro, el nuevo secretario general, lo ve precisamente como un vocero de acá de Washington. Exactamente. Lamentablemente él se ha, digamos, cuadrado con un
discurso, digamos, bastante parecido al de Estados Unidos, podemos ponerlo así, pero no es de extrañar la importancia que los Estados Unidos tiene en cuanto a su influencia política dentro de la OEA. La OEA depende en su presupuesto de una manera importante de los Estados Unidos. El mayor contribuyente. Exactamente, ese mismo caso de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también un gran porcentaje, la mayoría de su presupuesto depende de los Estados Unidos. Entonces, cuando tienes un solo país, y eso es culpa del continente, yo diría que no ha podido balancear su presupuesto frente a este organismo internacional y provoca que los Estados Unidos ejerza una presión indebida, desbalanceada en cuanto a que da el dinero para que funcione la organización. Pero no hay ninguna duda que el foco regional se ha desviado hacia otros niveles de un sistema interamericano que se está potenciando al margen de la OEA. O sea, que no me sorprendería que ese proceso fuera, digamos, empeorándose, ¿no? Tú y yo venimos de países en donde se vivió la Operación Cóndor. Tú Chile, yo Uruguay, definitivamente vimos torturas, vimos desapariciones, en el caso de Chile a través de Augusto Pinochet, en el caso de Uruguay la dictadura de Gabazo, en el caso de Argentina 30.000 desaparecidos, incluso en América Central más de 100.000. Los presidentes, varios presidentes de América del Sur están directamente acusando de que se ha implementado una operación Cóndor 2.0 en donde también se está tratando de hacer desaparecer. En aquella época, en los años 60, eran los, entre comillas, la categoría que llamaban los subversivos. Ahora la idea es hacer desaparecer, según la acusación de estos presidentes, a los países progresistas en donde se han registrado grandes avances desde el punto de vista social en lo que tiene que ver con salir millones de personas de la pobreza, acceder a la educación, a la vivienda, a lo que tiene que ver también con el empleo. Sin embargo, la acusación que ellos ven es que hay una ofensiva combinada a través de los medios de comunicación, de las oposiciones de los países locales y los presidentes de América Latina que precisamente denuncian esta Operación Cóndor, dice, y también está la mano oscura de Estados Unidos. Se puede leer que hay una operación coordinada para hacer desaparecer a estos países que durante 20 años han sido lo que podría ser países díscolos respecto a la obediencia de Estados Unidos. ¿No son países falderos, como dicen algunos de Estados Unidos? Mira, no cabe duda que los Estados Unidos ha sido un factor, digamos, negativo a estos procesos políticos, no hay ninguna duda. Mientras Venezuela, por ejemplo, que efectivamente ha habido un manejo que se podría haber hecho distinto, un poquito mejor, el tema de la inflación, el tema cambiario, también en Argentina, el tema de la inflación afecta a la gente sin duda. Pero al mismo tiempo los Estados Unidos, en vez de tener una política constructiva, al mismo tiempo que, digamos, abría las relaciones diplomáticas con Cuba, al mismo tiempo sancionaba nuevamente a Venezuela con sanciones totalmente unilaterales, sin ningún sentido, acusando que Venezuela atentaba contra la seguridad de los Estados Unidos. Una amenaza. Que es una aberración que no tiene sentido, ¿no? Y Estados Unidos lo sabe. Entonces no ha intentado crear un puente de diálogo real, sabiendo que en Brasil el proceso contra la presidenta Dilma Rousseff está viciado, porque sabemos que quienes la acusan desde el Congreso son corruptos también, digamos, junto a algunos de los partidos, incluyendo el partido de gobierno PT, que hay algunos dirigentes que efectivamente están involucrados, pero que no tienen nada que ver con la institución de la presidencia o con la propia presidenta. Estados Unidos, sabiendo eso, sabiendo nosotros que hay una lucha de poder viciada, no ha intervenido de una manera constructiva. Que el propio Estados Unidos siempre reclama, bueno, me piden a veces que intervenga y me piden a veces que no intervengan, y yo diría que ese diálogo es falso. Lo que estamos pidiendo siempre es que Estados Unidos sea un factor positivo, que acompañe la decisión de los pueblos. Nunca ha acompañado y nunca pudo leerlo y nunca pudo aceptarlo el avance del bolivarianismo que ha tenido América Latina en esta última década. Siempre a priori se ha mostrado opositor al proceso en Ecuador, al proceso en Bolivia, que han sido muy exitosos ambos, al proceso de Venezuela, que fue extremadamente exitoso por muchos años, el proceso en Argentina y un largo etcétera, el proceso en El Salvador, en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos
Unidos se ha aislado de ser un factor positivo frente a estos procesos históricos y ha elegido, digamos, contraatacar y alimentar a las posiciones internas, o posiciones de derecha, o posiciones conservadoras, sin valorar el avance, como tú bien señalabas, el avance social, económico que se ha fundado en estos países. Yo creo que si a América Latina le va bien a los Estados Unidos, pero Estados Unidos todavía tiene esta cosa añeja de la Guerra Fría, de oponerse a los procesos de izquierda o de oponerse a los procesos que no tienen que ver con ser parte como satélite de los Estados Unidos. Yo diría que es un error histórico y esperemos que el próximo presidente de los Estados Unidos pueda solucionar eso. ¿Quién gana la elección de los Estados Unidos en noviembre? Por supuesto que eso no lo sabe nadie, pero si escuchamos un poco las encuestas, lo que sí se puede decir es que ya no hay un avance obvio de Hillary Clinton contra Trump. Si es que fuera Hillary Clinton, y la proyección señala que ella podría ser la nominada del Partido Demócrata, pero a las encuestas en este momento hay un empate técnico entre Hillary Clinton y Trump, y ese es un tema complicado. No se puede decir, yo te diría que puede pasar cualquier cosa. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, pues.